que me acompaña, te voy a presentar, es psicóloga clínica, máster en psicoterapia EMDR, hipnosis clínica, y también en el tema que nos convoca el día de hoy, que sería especialista en el trauma psicológico. Así que desde ya, Chenhuay, agradecerte por estar aquí y para que lo disfrutemos y lo pasemos muy bien con las reflexiones que salgan de esta conversación. Al contrario, yo te agradezco a ti porque tú sabes que a mí me encanta hablar de estos temas porque considero que necesitamos como sociedad interiorizarnos un poquito más de nosotros mismos, de nuestra calidad humana, de nuestra subjetividad, así que yo encantada de hablar de estas cosas. Y si nos sirve, aunque sea una persona que le sirva, yo feliz. Buenísimo, buenísimo. Oye, y para comenzar y tirarnos de fondo para que nos alcance el tiempo, me gustaría hacerte una pregunta, quizás desde tu experiencia. ¿Qué es lo que sería el trauma? ¿Cuál es una definición del mismo trauma? En sencillo y sobre todo desde el marco teórico con el cual yo me adscribo para realizar psicoterapia, que es el MDR, en sencillo podemos definir que trauma es todo aquello que en un momento dado, una experiencia que en algún momento dado de mi vida supera mis capacidades internas como recursos internos y o las capacidades que yo pueda tener externamente o recursos externos para superar aquella situación que pueda ser adversa en un momento dado. Sobre todo en niños. Cuando nosotros pensamos en niños no tenemos muchas capacidades o recursos internos para afrontar alguna situación adversa. Se esperaría que de adultos sí, sin embargo, pueden ocurrir situaciones muy complejas como lo que ha estado ocurriendo lamentablemente en el sur de Chile con los incendios. Situaciones demasiado adversas que superan mis habilidades, mis recursos, mis conocimientos, mi capacidad para regularme emocionalmente. Supera Wow. lo mío interno y tampoco cuento o también supera los recursos que estén externamente para poder afrontar esa situación. Y ahí el cerebro se bloquea, hace como un cortocircuito, entonces se genera una situación traumática porque las redes neuronales, imaginen que estas son mis redes neuronales, eh, están felices, contentas, pero cuando tengo un trauma, cuando ocurre esta situación, que trauma para ti no necesariamente tiene que ser lo mismo para mí y viceversa, mis redes neuronales que en ese instante están, se contraen. Las redes neuronales que están formando la experiencia del trauma se contraen, por así decirlo gráficamente para poder entenderlo mejor, y al contraerse se desligan un poco de las demás redes neuronales que puedo tener recursos positivos, historias positivas, sensaciones agradables, se contraen de alguna manera también porque está siendo tan difícil para mí que necesito desconectarme un poco. Necesito desconectarme y ese poco va a depender de cada persona, en el fondo de lo que me está ocurriendo, cuánto es mi mecanismo automático, como si fuera nuestro sistema inmune, que estamos acostumbrados a reconocer que hay un sistema inmune para defendernos de los virus, de las bacterias, de las enfermedades, ¿cierto? Psíquicamente también tenemos este sistema inmune, que es este sistema que opera en situaciones adecuadas, va a operar de manera saludable y va a funcionar para procesar la información. Pero cuando nos hemos enfrentado a esto, nuestro sistema natural de procesamiento de información se contrae, se bloquea para poder aislarte hasta que de alguna manera ocurra lo que yo necesitaba. O mis recursos internos aumentan, o los recursos externos aumentan, o las dos cosas, y eso me va a permitir en algún momento de mi vida comenzar a desbloquear estas redes neuronales para yo superar el trauma. Como que me extendí un poco más de la cuenta quizás. Buenísimo, sabes que me aparecen muchas preguntas y veo varios lados. Quiero, por el principio, hay unos recursos internos o externos que te superan y se genera un trauma. Entonces me Claro. imagino, tú explicaste algo, por ejemplo, de los incendios. Yo me imagino, no es lo mismo
que se queme una casa para un extranjero en Chile que no tiene, por ejemplo, dónde llegar, puede ser una situación más difícil de sobrellevar que una persona que, por ejemplo, pudiese ir a donde la familia o que tuviera una red de apoyo. Estoy pensando en algo, en una situación externa con la definición que me diste. ¿Es correcto? Algo así. El punto clave es que no sabemos lo que para un extranjero pueda ser efectivamente más adverso versus quien habita en el lugar, porque eventualmente podría darse que quien está habitando en ese lugar y su casa se está quemando, pueda ser, pese a lo difícil, pero estamos hablando de un ejemplo, ¿sí? Entendamos Sí. que guardemos un poco el contexto. Para ejemplificar, Y de pronto esa persona que lo está viviendo tiene más capacidades, más habilidades emocionales para poder afrontarlo que el extranjero, que no es su casa. Entonces, como que decir que porque es extranjero va a tener más recursos que quien lo está viviendo no claro, necesariamente es así, porque también existen entonces, las vivencias de trauma vicario, en el fondo un trauma que yo vivo que no necesariamente es un trauma que yo vivo en primera persona, sino que es un trauma que vivo en segunda persona y puede ser tan traumático como para quien lo está viviendo en primera persona. Ejemplo, ya. cuando estábamos en pandemia, nos decían, comenzaron a advertirnos que por favor no viésemos tantas noticias, tanta información, porque nos estaba afectando de la misma manera que si nos estuviese pasando a nosotros. Entonces, de pronto veíamos las noticias que empezaban a mostrar imágenes fuertes o la conversación, nos señalaban que la mamá de tal persona, que el hijo de tal persona, y nosotros no estábamos ahí, pero empezábamos a irlo como si nos estuviese pasando a nosotros. Entonces, esa salvedad igual es importante hacerla. Oye, buenísimo. Fíjate que, bueno, me salen muchas ideas. La primera, entonces, no tiene que ver tanto con el episodio, sino que con o sea, una situación o episodio podría ser trauma para una persona, pero no para la otra, dependiendo de los Exacto, recursos que haya en su interior o en lo externo. Y lo exacto. otro que encontré muy interesante que nos acaba de decir, o sea, que no solamente podría ser el actor, el protagonista para que me cause el trauma, sino que también podría ser un espectador, estar mirando tras Sí, bambalinas y también te puede afectar, te puede causar un trauma. sí, ¡Guau! exactamente, Mira exactamente. qué interesante. Oye, ¿Ah? y dale, dale, dale. Para graficarlo quizás de otra manera, ¿por qué protegemos tanto a los niños? Porque los niños no tienen estos recursos internos desarrollados, están en vías de formación, se están desarrollando, están aprendiendo. Entonces de pronto los niños pueden escuchar una conversación trágica de alguien. Está la mamá con la tía hablando, el papá con la mamá, con el amigo, qué sé yo. Están hablando de algo traumático y el niño no tiene los recursos para comprender lo que está ocurriendo, pero sí comienza a sentir y a entender palabras claves, empieza a sentir miedo y puede resultar muy traumático. ¿Sí? Entonces, eso es trauma vicario. O de pronto Trauma. vamos en la calle y vimos un accidente y nos quedamos con esa impresión. Te fijas que me pudo Mm, haber ocurrido a mí o que yo estuve un pelo y que me ocurrió y me afecta. Ahora, no necesariamente esto se traduce en un TEPS, que es un trauma estrés postraumático, pero sí me puede afectar. mm. ¿Cinco? Y volviendo al niño, este niño llega a casa, y a mí pensé en la idea, llega a casa y tiene un ambiente como de protección, porque se supone que son niños y están los padres para proteger. Pero en muchos casos donde el niño llega a casa y no está este ambiente de protección, incluso podría ser, por ejemplo, un padre alcohólico o un ambiente donde hayan cosas que no un niño estuviese preparado a vivir ni tuviese la herramienta, eso también clasifica como una especie de trauma, también sería un trauma ubicario. No, eso ya es una vivencia totalmente directa, no es algo que esté viviendo de forma secundaria. Eso es trauma de tomo y lomo. Y es muy importante lo que acabas de tocar, porque la mayoría de las personas quizás podrán pensar que trauma un asalto, un terremoto, un incendio, ¿sí? Y que de alguna manera como que todos podemos coincidir en que nos afectó. Mm, Pero los traumas más complejos, que incluso llevan por nombre trauma complejo, o trastornos por trauma complejo, son justamente lo que acabas de mencionar y a eso se les denomina trauma oculto, ¿sí?
Mm, En mi jerga, desde el MDR, también se les denomina traumas con T minúscula, porque son traumas ocultos que se encapsulan y que quizás a vista y paciencia no podríamos identificar que es un trauma, pero si lo piensas realmente, un niño que está viviendo en un entorno de violencia intrafamiliar o que uno de los dos padres sufre de alcoholismo o incluso que uno de los dos padres sufre de depresión, puede ser altamente traumático. Y ojo, altamente traumático porque no es algo que me ocurrió una vez, es algo que está ocurriendo de manera sistemática y además afecta en cómo me relaciono con mis padres. Y eso es el modelo de relacionamiento. Y va afectando directamente en cómo yo me voy constituyendo como persona, en mi identidad, en mi autoestima, que siempre hablamos de autoestima. Entonces es muy, muy importante lo que tú acabas de decir. Ahí están los mayores traumas de la vida. Eh, un trauma de un accidente puede ser muy complejo, puede ser duro, pero traumas de la vida, traumas de apego, traumas relacionales, estos traumas ocultos son mucho, mucho más difíciles de solucionar y son tan eh, perniciosos que pueden desarrollar sintomatología que a la larga yo voy creciendo y como adulto incluso podría olvidar todo lo que ocurrió, le bajo la perspectiva y yo empiezo a sentir sintomatología, alcanzo a relacionar, pero si hacemos una anamnesis, que es en el fondo la toma de historia, de vida de esa persona, te vas a dar cuenta que hay una lógica que calza casi de manual, que dice que todas las cosas que te ocurrieron en infancia, hoy en día en tu adultez se están viendo reflejadas. Es tan complejo, es tan duro, que puede dar pie a lo que normalmente escuchamos como TLP, o las personas borderline que las denominan, trauma, límite de la personalidad. Generalmente a la base de los traumas límite de la personalidad hay traumas ocultos, hay trastornos por trauma en el fondo, por traumas de apego, traumas relacionales, traumas de vida, traumas sociales, etcétera. no. Entonces, mira, ahí para redondear, si tú tienes, por ejemplo, no quiero poner un ejemplo, porque quizás me vaya un extremo, pero algún trauma que te cause una persona directa, eso va a afectar también en tu relación para otras personas, no necesariamente con el originario, por ejemplo, del trauma. Sí, con el originario es probable que te va a causar muchos problemas, pero Pero ahí hay también para otro el resto. temón. Con el resto, sí, porque estamos hablando de la base que es la relación padre-hijos o niños-cuidador. No necesariamente tienen que ser los padres, de pronto los padres no están y me cuida un tío o una tía. Los profesores también, la relación con los profesores también es importante. Eh, yo cuando voy creciendo, ellos, los adultos, son la base, son mi modelo a seguir. Y ese modelo me dice cómo me relaciono con los demás, cómo me ven a mí, por lo tanto, cómo yo también me tengo que ver a mí, cómo colocar límites, cuándo colocar límites, qué tolerar y qué no, cómo me respetan, cómo me hago respetar. Me define cuán valioso soy, cuán importante soy para el otro. Me define si tengo que tolerar o no maltrato. Me define eh, me define cuando me dicen te amo, ¿qué significa eso? Entonces, y por eso resulta tan traumático, me define, a lo mejor esto les va a sonar a muchos quizás sentido, a veces nosotros tenemos las ganas y la necesidad de estar con gente y relacionarnos y sentirnos amados, etcétera, pero a su vez que yo me acerco empiezo a sentir miedo, entonces Mm, huyo. ¿Por qué? Porque aprendí en mi crianza que mientras más cerca de esa persona, más en riesgo yo estaba. Mientras más cerca de quien decía que me amaba y me cuidaba y me protegía, yo iba a estar a salvo, más cerca, más en riesgo estaba de que me trataran mal. Entonces, en el fondo, tengo la necesidad y se produce la ambivalencia, pero tengo miedo, así que mejor me escapo. Y no me quedo y no formo parejas estables, por ejemplo. Cuando la wow, cosa se wow. empieza a formar, cuando no estamos en la parte del enamoramiento, de pasarlo bien, todo espectacular.
Cuando la cosa se empieza a poner más seria, alerta. Más seria, más cercano, peligro, salgo corriendo. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos algún, por ejemplo, trauma generado en la infancia que nos provoque esta especie de patrones? Te quiero, me acerco, pero me alejo, estoy medio inseguro. Incluso estaba pensando en cosas más extremas que son, que he leído por ahí, el tema de los abusos sexuales cuando pequeños, que a las personas pues les cuesta relacionarse con su pareja, que no le ha hecho ningún daño, alguna cosa, pero hay un miedo ahí, algo. ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos podríamos darnos cuenta si hay alguna especie de origen de trauma en nosotros? No hay un manual, Mm, pero requiere en el fondo primero cierta capacidad de reflexión, de mirada, de mirarse en el espejo subjetivo y notar si estoy funcionando bien saludablemente, armoniosamente, si tengo ganas de cómo yo me enfrento a la vida, si en el fondo tengo sentido de la vida, si tengo ganas de vivir, si la disfruto, o en realidad ando permanentemente asustado, muy triste, angustiado, quizás con una sensación de hiperalerta. Las personas que han vivido trauma, y sobre todo los traumas que estamos hablando, por lo general está esta sensación de hiperalerta, y te dicen como que siempre ando preocupado de que algo va a pasar. Claro, porque estas redes neuronales que quedaron aisladas, se aíslan también por otro motivo, que es el motivo de generar una suerte de que estas redes queden como, por así decirlo, fijadas en la memoria, de rápido acceso y con baja capacidad de tener contexto. Entonces, ¿por qué quedan fijadas con rápida acceso? Porque de esta manera, cada cosa que ocurra en mi entorno, mientras yo voy creciendo y voy ganando años, voy llegando a la madurez, me torno joven y adulto, cualquier cosita que yo me exponga a que mínimamente me recuerde, me pueda revivir aquello que pasó y me ponga en peligro, entonces, por ejemplo, puede ser un olor un olor a trago. Entonces, de pronto voy caminando feliz por la calle y a alguien le siento que pasa por mi lado y está con olor a trago. Olor. Y eso es como una llavecita que llega y detona las redes neuronales y las redes neuronales dicen olor, peligro. Se abre esta red que estaba ahí encapsulada, se abre y de alguna manera yo revivo. Ahora, el revivir es muy particular a cada quien. Hay personas que pueden revivir, literalmente es como que te transportas en el tiempo y todo lo ves y lo sientes como que estabas ahí, casi como de película, pero no necesariamente tiene que ser así, sino que generalmente es más sencillo, sino que siento ese miedo, siento la hiperactivación, siento que tengo que salir corriendo. Y la persona mm, dice, pero ¿por qué? Si estoy caminando en la calle y estoy a salvo, pero emocionalmente mis redes neuronales siguen ahí. Y las emociones existen son nuestras amigas, las emociones están ahí para guiarnos y decirnos, sigue por ahí y ponte a salvo. La mayoría de las emociones. Entonces, se denota y yo vuelvo a vivir ahí y ahí tienes una gran sintomatología, es decir, ahí ya podemos empezar a cuestionarnos qué me ocurre que yo, caminando feliz por la vida, tengo todo bien en la vida, tengo una linda pareja, mi familia está bien, están todos sanos, buena pega, pero yo voy caminando por la calle y me pasa esto de la nada. Hay veces que hay personas que ni siquiera son capaces de darse cuenta, porque no lo han reflexionado, que es el olor a alcohol el que te hace sentir este estado. Y de pronto estás en una reunión con amigos, todo pasándolo bien, todos los amigos te adoran, y empieza a salir el olor a trago, y tú te empiezas a sentir mal, crisis de pánico, y tampoco has hecho el insight. Entonces, mm. por eso es que vamos a terapia, por eso es que vamos a psicoterapia, terapia psicológica, porque un externo generalmente en esta situación requiere que te ayude a mirarte. A veces no es tan fácil mirarse a uno mismo. A veces no tenemos la capacidad para hacerlo, a veces estamos tan metidos en nosotros mismos que nos cuesta hacer las conexiones, entonces no nos damos cuenta de lo que nos está ocurriendo. Entonces, ¿cómo poder requiere capacidad de mirarte,
requiere de alguna también la valentía de querer analizarte qué está ocurriendo, o requiere a alguien que te ayude externamente a hacer este análisis para que después se Mm. pueda tratar en el fondo lo que te está ocurriendo. Y Chenjuí, y tiene mucho que ver con sensaciones y con emociones. Claro. Y con escuchar tu cuerpo, con ser consciente de lo que está pasando, quizás sea algún cambio físico, quizás sea un calor que te llega de repente, como tú dices, un aroma. Existen traumas que se olvidan, o sea, algún evento que tú lo bloqueaste y se desapareció. El olvido, desde el psicoanálisis, es un mecanismo de defensa, que en el fondo lo que hace es tapar. Ah, Y ya, o sea, la sensación cognitiva es como olvidé. Pero olvidar no quiere decir que lo superé, que lo puedo afrontar, que lo puedo hablar, claro, que ya no me genera ningún malestar. Olvidar es esta red neuronal que está ahí encapsuladita y pasa un sonido y regresa. uh, Entonces olvidar, uh, no. O sea, está ahí, el fenómeno existe, pero no apuntamos a olvidar, apuntamos claro, a lograr reprocesarlo, superarlo y afrontarlo, tener algún aprendizaje y seguir nuestras vidas libres de estas claro. cargas emocionales. Claro, y si el trauma está bloqueado por esto que tú dices, por una protección, no olvidado, sino que hay un bloqueo, porque yo he escuchado comentarios de repente en terapia, donde la gente dice, algunas personas, yo sé que algo pasó, pero no lo puedo recordar, sé que hay algo, pero no tengo como episodios cortados, y entonces eso es una forma de protección que tiene seguramente la mente, el cuerpo ahí Nuestra con que está psique, bloqueado. sí, Entonces, el discurso puede ser que no sea tan coherente cuando alguien te sí, cuenta algún tramo y diga, no, yo iba por este camino, pero de repente, y como que apareció en otro lado, y hay partes olvidadas, partes de... ¿Cómo hacemos ese totalmente. trabajo? Estaba pensando y era el tema, estaba pensando en la justicia, cuando una persona vive algo, estoy en un extremo, ojalá que, pero vive, no sé, una violación, está confesando, está dando su veredicto, pero olvidó porque está traumatizado, es algo, una situación que podríamos clasificar que a todos nos traumatizaría, por ejemplo. Imagínate Bueno, yo cómo vamos de violencia para hablar. por eso yo no estudié leyes, porque las leyes se basan en fue o no fue, verdad, mentira. ¿Te fijas? Así que eh, explicar esto de la psicología hacia el ámbito legal es súper complejo, porque si nos paramos en ese ámbito, el que juzga, el que defiende, el que acusa, necesita certezas. Mm, Es complejo. Es complejo cuando la persona que está afectada, la persona que fue víctima, efectivamente, como mecanismo automático de defensa, olvida o bloquea, suprime, porque es tan impactante lo que te ocurrió que tu mente no lo puede procesar, entonces hay que disociar. La mente se disocia, se desconecta, se congela psíquicamente. Las personas que han sufrido esto te podrán algunas fácilmente narrar, tengo una sensación de congelamiento, es como una parálisis emocional, corporal, de pensamiento. En algunos casos muy graves se dan las tres, en algunos siente solamente congelamiento mental, como que no puede pensar, no puede elaborar. Otros sienten que sus emociones están congeladas y otros sienten que su cuerpo está paralizado, se mueve pero lo siente paralizado. Son muchos los fenómenos que pueden ocurrir tras un evento traumático. Y una wow. violación claramente clasifica en algo así. Mm, E incluso esta sensación de bloqueo, de disociación, de suprimir, puede ser tan eficiente que uno en los primeros días, meses, años, como que sienta que no le afectó. Es mecanismo de defensa. claro. Tu mecanismo de defensa está, pero funcionando de mil maravillas. El tema es que en algún momento esto empieza a fallar, el malestar es como
el ejemplo que te di de olvido, lo estoy encubriendo, pero lo puedo encubrir para siempre. Entonces, en algún momento, mi vida empieza a cambiar, empiezo a tener otras experiencias, eh, yo empiezo a hacerme más consciente que hay cosas que me ocurren que no son tan adecuadas, que no son tan saludables, y es como que esto que estaba encapsuladito, como que empieza a romper la represión y empieza a salir, a salir, a salir, a salir. Ahí es cuando empezamos a notar un montón de síntomas, estas sensaciones de crisis de pánico, angustia, esto que voy por la calle y siento el olor y no sé qué pasó, el rostro de un amigo, amiga, el tono de voz de alguien, lo que alguien me dijo. Hay personas que tienen aversión tremenda a ciertas frases, porque esas frases eran las que les decía sus padres, su madre, en un contexto de negligencia familiar. Entonces, le detona una y otra vez el haberlo pasado muy mal cuando eran pequeños, por ejemplo. Entonces, esta disociación, este congelamiento, esta desconexión funciona, pero igualmente tiene límite, ¿sí? Y ese límite, por lo general, nunca lo notamos directamente, por lo general es como que la sintomatología se da una vueltecita larga y empieza a salir por un montón de partes, y por eso también nos cuesta tanto hacer la asociación, porque nunca es tan directo. Wow, es complejo, fíjate que no es como, tengo un trauma, me pasó esto, lo trabajo, sino que en el fondo, como que tú dices, esa agua va fluyendo por distintos lados, distintas goteras que te van afectando seguramente distintas emociones y te van afectando tus relaciones. ¿Y cómo trabajamos un trauma? Ya me estoy adelantando, pero ¿cómo se trabaja algo así, algo que está, como te digo, bloqueado y que luego empieza como a gotear? Bueno, existen distintas terapias. Está la terapia cognitivo-conductual, que es muy reconocida. Particularmente yo trabajo desde la terapia MDR, que es una terapia que está justamente orientada a el abordaje del trauma, el abordaje de los trastornos psicológicos que ocurren a partir del trauma, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en terapia MDR es primero una reconstitución de historia con lujo de detalle. Sobre todo cuando el paciente no tiene tanta claridad de lo que le ocurre, necesitamos pesquisar, pesquisar, pesquisar mucho. Y por eso también a veces los pacientes como que no comprenden por qué tantas preguntas, porque necesitamos comprender Sí. desde otra arista lo que a ti te ha ocurrido que por algo tú no has podido ver. Entonces, incluso... Te quiero interrumpir, te quiero interrumpir, es que hay una reconstitución de historia. ¿No se corre alguna especie no sé si de peligro, pero que la persona reviva algo que tenía bloqueado, ¿no? se Porque hace su con mente lo estaba... pinzas, Wow, se hace trabajo con de... pinzas, de joyería de cirujano. No podemos... a ver, en lo específico, por ejemplo, si yo sé que una persona llega a terapia porque ha sido abusada, yo no necesito más información que eso. No necesito que me cuenten cómo, cuándo, quién, dónde, cuántas veces, no necesitamos eso. Al menos desde mi corriente teórica. Yo solamente necesito saber que hubo un abuso. A veces me dicen que fueron varios abusos. Bueno, ahí necesito saber, ok, la edad, ¿por qué? Porque necesito saber la edad, porque necesito partir por los bases. Entonces voy haciendo una línea de tiempo que me permite establecer un plan de intervención que está basado en la línea de tiempo y también está basado en la intensidad con que la persona se activa ahora. Pero no necesito más detalles, ¿sí? Ahora, cuando no es el caso y la persona llega con un montón de síntomas y no sabe por qué, ahí claro, necesito detalles. A veces las personas no tienen tan claro si fueron abusadas o no, a veces creen que lo imaginaron, a veces lo olvidaron. Entonces, uno imagina que nosotros los seres humanos somos una cebolla o una alcachofa, una cebolla. Si tú la cebolla, mandas el machete arriba, te vas a poner a llorar como loco. Agarramos una cebolla, la lavamos, vamos sacando la capita 1, la lavamos con agüita fría, así yo no voy llorando. Capita 2, lavo bien, así, vamos, de a poquitito sacando
Vamos de a poquitito pesquisando historia. ¿Tenemos un poquito de historia? ¿Podemos armar un plan terapéutico con eso? Sí, se arma. Teniendo en consideración que apenas se va armando ese plan terapéutico y vamos avanzando, es altamente probable que en ese camino, como va aumentando los recursos de la persona, los recursos emocionales para autorregularse, van a ir aflorando más cositas. ¿Por qué? Porque yo ya estoy más preparado para poder afrontar, entonces, y mi memoria se va liberando, la red traumática que estaba ahí aislada, solita, enquistada, se empieza a abrir, entonces se van recordando cosas. Entonces, cuando surge eso, volvemos a tomar con pinza. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ha pasado? Levantamos nuevamente historia. Listo, se trabaja eso. Se trabaja, siguen aumentando los recursos de la persona. Seguimos trabajando, perfecto. De pronto aparece algo más. La persona ya está más fuerte. Le resulta mucho más fácil abordarlo. Nuevamente, historia, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y vamos sacando cositas. Por eso también pasa que a veces las personas dicen, pucha, yo fui por A y salí por A, B, C, D. Porque la A, ¿has visto esta típica imagen que es fácil de encontrar donde está el iceberg? Arriba hay un iceberg y abajo hay un iceberg, la parte de abajo del mar es mucho más grande que lo que vemos. Claro, claro. Pero esa gráfica es la foto perfecta. Nosotros tenemos arriba síntomas y cuando empezamos a trabajarlo aparece lo que estos síntomas revelan en lo que está abajo. Entonces, la terapia, desde mi corriente, nosotros no trabajamos lo que está arriba. Lo que está arriba es nuestro canal, nuestro vehículo para identificar hacia abajo qué es lo que hay. Y eso es lo que trabajamos. Porque al trabajar lo que está abajo, lo de arriba, deja de existir porque ya no hay nada más que avisar que hay un problema. Los síntomas avisan un problema. Nosotros no trabajamos el aviso, nosotros trabajamos el problema. Wow. Trabajar el aviso, si trabajamos sobre el aviso, va a volver constantemente. Ahora también es opción de la persona. Hay personas que no quieren profundizar y no profundizamos y tratamos de... Qué bonito eso que me contaste de la capita de cebolla, que me quedó ahí dando vueltas, de que además como cirujano vas con mucho cuidado indagando en el paciente, con manos de cirujano, pero además le vas entregando herramientas para que cada vez que saque una capa esté más preparado a ver lo que tenga que ver y te vas deteniendo seguramente, bueno, llegamos hasta aquí, próxima sesión, no sé, nueva herramienta, o sea, no es llegar y hacer que una persona catarsis y libere todo, sino que en realidad es algo muy cuidadoso y eso me parece muy, muy ético para trabajar con alguien, porque son temas complejos, hay traumas, como estuvimos viendo, traumas pequeños, y también me hablaste de los traumas complejos, estos traumas ya que incluso se genera esta protección y esta especie de amnesia, que no es un olvido, es un bloqueo. Así que está muy, muy bonita esa forma de trabajarlo. Un montón de preguntas me siguen saliendo con el live, y hay muchos saludos ahí también qué bueno. Sí. Ojalá que les sirva. Pasaron las preguntas, por ejemplo, Eduardo dice, también hay traumas que por sí, para no hacernos daño, las olvidamos y en verdad se bloquea para no generar traumas. Personalmente mi mente prefiere olvidar que seguir viviendo con eso. Muy bien. Sí, claro, el trauma se genera, lo que pasa es que está encapsulado. Entonces creemos que no estamos traumatizados, pero está encapsulado justamente para que tú creas que puedes seguir con tu vida. Sí, mira, la Eli puso por ahí, en lo personal estoy convencida de que uno bloquea el mal recuerdo y con los años aprende a hablar del tema sin el dolor, sin los recuerdos tangibles del hecho. Sí, profundas reflexiones del tema. ¿Y el trauma afecta más a los niños o está en cualquier edad podría suceder? Cualquier edad, pero evidentemente cuando los traumas surgen de infancia nos afectan para toda la vida. Si yo he tenido una infancia saludable, si yo he tenido un apego seguro con mis progenitores o mis cuidadores,
He aprendido a partir de ese apego seguro, he aprendido a regularme mis emociones. Hay una sensación, en este contexto, es como que los papás o tus cuidadores te van colocando como gotitas de sensación de seguridad. Cuando estas personas te dicen, yo voy a salir adelante, tú dices, ¿a dónde sacan eso? Es porque poco a poco te fueron generando una siembra de información que me hizo ir sintiendo que estoy a salvo, segura y que puedo enfrentar lo que venga. Entonces, cuando eso ha sido mi constitución de base y a futuro o la adultez me pasa alguna situación muy compleja, no quiere decir que no me va a afectar, pero quiere decir que voy a estar más preparado para afrontarlo. Cuando mi desarrollo desde la infancia, adolescencia y juventud no ha contado con estos aspectos de apego seguro, me voy constituyendo con creencias totalmente contrarias, entonces es muy fácil que me derrumbe ante alguna situación. Por eso es que lo que para ti pueda ser complejo, no necesariamente para mí, y lo que para mí no necesariamente puede ser para ti complejo. Es por nuestra formación, nuestro aprendizaje para afrontar las dificultades va a ser clave para cuando nos pasen cosas de adultos, podamos sentir que lo podemos afrontar, lo podemos resolver. No implica que no voy a llorar, que no voy a sufrir, pero va a ser más fácil que yo retorne a un estado de equilibrio emocional. Y ahí empiezo a pensar en el tema de los niños, de esto de permitirles de repente sentirse frustrados y no sé, ahí se abren muchos temas. Qué increíble cómo nos afecta desde tan temprana edad hacia adelante, de cómo nos vamos a relacionar, de cómo nos vamos a llevar con los demás, si vamos a ser capaces de enfrentar nuevos desafíos, cómo vamos a salir de las crisis. Uy, es tremendamente, y eso entonces hay que ir como a sanarlo al origen. Y ahí aparecen donde nacen seguramente estos patrones, esta forma de vivir y ver la vida. Uy, interesante, Senkuy, y siguen apareciendo preguntas. Yo tenía una duda, ¿cuánto se demora? ¿Hay un tiempo particular para sanar un trauma, para sobrellevarlo o quizás sanarlo? Y lo otro, que según lo que entiendo parece que no, ¿se pueden sanar solos? Todo es posible. Todo es posible, efectivamente puede que tú hagas un desarrollo emocional tan bonito, tan profundo, que tú solo puedas sanar tus traumas. Ahora solo en realidad es medio soberbio, porque seguramente si tú llegas a eso, leíste un montón de libros y ya no estás solo, porque estás desde la distancia conversando con un otro que te escribió un libro y te está entregando conocimiento. O porque conversaste con muchas personas significativas en tu vida o que de pronto aparecieron y te fueron entregando información, te fueron abriendo un poco la mente. Entonces tampoco es tan solo, quizás no es con ayuda profesional dedicada, pero así como solo, sola, yo diría que no necesariamente es así. Entonces sí se puede. Si es más rápido, más fácil, más lento, no te sabría decir. Es tan particular lo que nos ocurre a cada una de las personas que no podríamos clasificarlo. ¿Y cuánto tiempo demora en que uno sane un trauma? Volvemos a lo mismo. Somos tan diferentes el uno con el otro que quizás hay una persona que procese algo en un día y otra persona se demore años. No lo podemos cuantificar. Es como la pregunta clave que siempre nos hacemos, porque estamos en un mundo que está más orientado a lo cuantitativo, a lo concreto, entonces queremos que algo certeza. Y justamente nosotros, la subjetividad nuestra son incertezas, no lo podemos cuantificar. Ahora, como para ayudarte un poco y dar un poco de certeza, con la terapia MDR, si hablamos de un evento traumático, claro, específico, no traumas ocultos, un evento traumático, un incendio, un terremoto, un asalto, claro, específico, ¿sí? Y normalmente que llegue a consulta el primer mes, máximo a los 3 meses, que no se empiece a
esta red traumática que uno se empieza a fortalecer. Si nos demoramos mucho más, empiezan a pasar más cosas y esta red traumática ya está gruesecita en el trauma. Si la persona llega a tiempo, un evento traumático en MDR es posible guardando los resguardos de que tampoco sabemos qué acompaña, qué adorna a este sujeto, pero bajo circunstancias ideales podríamos hablar que de 4 a 10 sesiones, 10, 12 sesiones se podría superar. Por ejemplo, un portonazo con una persona que tenga relativamente recursos más o menos estables emocionales podría resolverse de 4 a 12 sesiones, más o menos, una más, una menos, qué sé yo. Pero fíjate que es muy puntual, hay condiciones basales del ser humano que van a influir positivamente en eso. Y eso va a permitir que sea algo más rápido. Mm. Sí, y quiero recalcar tu aclaración que hiciste, que efectivamente cada persona es tan única, es tan individual, que ahora tú diste un ejemplo, quizás podría ser si tomamos un sujeto, no sé, tipo estándar con cierta cantidad de herramientas, pero va a depender de cada persona, de cada proceso, seguramente transitar aquello que tenga que transitar y demorarse lo que se tenga que demorar, porque efectivamente, y ahí comparto contigo esa opinión de cómo nos hemos estandarizado. ¿Ah? Fíjate que hasta el mismo sistema de salud de repente nos dice, bueno, primero las tenemos que catalogar, después asignar una hora de terapia y con eso usted puede reembolsar recién. Y nos empezamos a transformar como productos, somos todos iguales. Cuando desde nuestra parte física, química, hormonal, nuestra mente, nuestra crianza, nuestra vida es tan única que es difícil no poder que nos encasille, nos sacar así como un estándar. Somos muy, muy complejos, que nos hace muy rico además, pero a la vez es muy difícil como decir, esta es la fórmula. Qué bonito que también diga así, hay gente que a lo mejor lo ha logrado, se ha superado traumas, pero nunca es solo, o leyó un libro, o recibió palabras, o vio videos, estuvo ahí. Pero tampoco es malo levantar la mano y pedir ayuda. Yo creo que eso es un gesto muy honesto, de honestidad con uno mismo, y cuando uno es honesto con uno mismo, es un gesto de amor muy lindo, levantar la mano, Tal pedir cual. ayuda, decir, bueno, esta vez quiero caminar y que alguien me acompañe, esta vez quiero descansar un poco, quiero recorrer el proceso del camino, pero por favor, con un poco de ayuda. Eso es bonito, porque a veces no tenemos que ser los que podemos todo y salvamos todo. Es bonito declarar eso, así que muy bien, Senpai, me ha encantado eso que dijiste, esa honestidad que también se presenta en el camino. Así es. Senpai, Pedir ayuda es de valientes también. es de valientes, es de valientes, ya sé que además, bueno, si pide ayuda sobre todo, mira, si pide ayuda a un cercano, yo por ahí he leído, ese cercano se va a sentir más útil y va a haber más cariño porque en realidad estás haciendo conexión, te estás mostrando en tu vulnerabilidad. Y ser vulnerable es ser humano, no es lo distinto de lo que nos enseñan a veces las redes o algunas cosas que tenemos que ser siempre felices, siempre contentos, siempre positivos. No, somos vulnerables, nos pasan cosas, nos suceden cosas. Me encantó. Y me gustaría preguntarte, Chenhuay, ¿cómo te ubicamos, por ejemplo, si yo tengo un problema, un trauma emocional, alguna cosa que me aqueje, estoy viendo síntomas, de repente tengo sensaciones, de repente como que me acuerdo, no me acuerdo? ¿Cómo te ubico? ¿Cómo llegaría a ti para, por ejemplo, que me pudieses acompañar en algún tipo de sesión, de terapia, no sé cómo se llama ahí, que de pillo? Sesión de psicoterapia. Lo pueden hacer directamente al WhatsApp. Si se les olvida el número que les voy a dar, pueden ingresar a Instagram, escriben y automáticamente les va a salir mi número, así que ahí se derivan a WhatsApp. Y el teléfono es más 569-5634-5078. Por WhatsApp, por favor, porque si me llaman está difícil que les pueda contestar porque estoy atendiendo pacientes, imagínense, tendría que interrumpir una terapia, contestar y normalmente una llamada telefónica no te toma 2 minutos, por algo uno está hablando, entonces por WhatsApp, por favor, esa comprensión. Perfecto, perfecto. Y también, bueno, está tu Instagram acá asociado, es @ psicóloga Chenhuay, ¿cierto? ¿Verdad? Guión Sí, bajo Chenhuay.
Exacto, Bueno, quedar ahí, psicóloga-Tenhui. están preguntando Ahí si va a quedar tienes atención disponible. online, Joana. Sí, tengo atención online. Prácticamente hago solamente atención online, así que, y funciona estupendamente bien. Así que Perfecto. encantada. Perfecto. Oye, qué ideas, qué tanta reflexión, es un tema muy, muy profundo. Fíjate que de repente me sentía hasta un poco conmovido por algunas cosas que uno empieza a pensar, las Mm, historias que suceden, las heridas de infancia que por ahí ocurren, pero también es una bonita invitación como a hacernos responsables ahora, como el adulto que somos, de poder cuidarnos y poder sanar aquello que quizás alguna vez nos tocó, alguna vez nos causó complicaciones. Iba a decir algo y te interrumpí, Chinray. No, al contrario, no, no, no. Es que tú estás diciendo algo re clave. Parte de ser adulto es autocuidarnos. Y no Mm, solamente implica trabajar, tener casa, tener el auto, casarse, tener hijos, no. Es autocuidado emocional también. Y eso implica tener la capacidad de mirarnos y sanar las heridas que en su momento no pudimos hacer, sanar. mm, Sobre todo si son padres o madres, porque existen también los traumas generacionales. Lo, uh, no necesariamente te ocurrió a ti, pero le ocurrió a mi mamá, a mi abuela, y la historia dice que le ocurrió a mi bisabuela. Entonces, yo empiezo a actuar de la misma manera porque le ha ocurrido a todos mis antepasados. Entonces, si yo tengo hijos y yo no he sanado mis traumas, el modelo que yo voy a impartir a mis hijos va a ser desde mis traumas. Y aquí la pregunta es, ¿nosotros queremos formar un clon o queremos formar un ser humano que pueda vivir libre su vida? Y si va a tener experiencias adversas que sean suyas, no heredadas. mm. Oye, qué bonito. Y fíjate que efectivamente quizás no vamos a liberar que un hijo, no vamos a poder hacer que un hijo no le pase algo o no viva un trauma, pero que sería bueno que fuera el suyo propio, o sea, con su experiencia, con su forma de ver la vida, no traspasando. Y está bonito Exacto. hacernos cargo y quizás cortar con esa corriente o esa... Me acordé de una serie en Netflix que es de constelaciones, justo que lo mencionaste ahora, y fíjate que tiene su fundamento científico. No estoy hablando de la constelación, sino que esto de heredar ciertos patrones ahí van. Y Sí, la ciencia se está avanzando muchísimo. sí. Tenjuy, ¿algunas palabras, Tenjuy, que quisiera entregarnos antes de eh, desconectarnos del live? ¿Algún mensaje final de lo que hemos conversado? Sí, yo les quiero contar qué es el Kintsugi. Con mi socio, con mi colega, nosotros armamos el Instituto Kintsugi. ¿Y por qué pusimos Kintsugi? Kintsugi, si a más de alguno les suena, Kintsugi es un arte que ahí está en discusión si partió en China o en Japón, pero más o menos por el siglo XVI, en donde a un rey, a un emperador, se le rompe su vasija preferida. Trauma. Se rompe su vasija, la manda al artesano a arreglar. El artesano hace lo que pudo y quedó una vasija toda ahí a medio morir cantando. El emperador, como buen emperador, puso el grito en el cielo. Entonces, el pobre artesano o le cortaba la cabeza o lo solucionaba, así que se fue a hablar con sus colegas también y idearon el kintsugi, que es el arte de reparar la vasija con oro. Entonces, vivimos un trauma, nos rompe, nos fragmenta, pero la resiliencia y el arte de reparar las heridas con oro dicen que yo voy a surgir como otro ser humano con las heridas a cuesta, pero estas heridas hoy día son parte de mí y me hacen un ser humano más bello que ayer, porque lo superé y tengo un aprendizaje. ¡Oh! Hasta me emocioné contándonos. Qué bonito, Así qué que bonito. el mensaje es que el trauma se puede superar y el trauma no los define. Lo que los define es lo que van a hacer, cómo van a afrontar esa situación adversa. Eso los define. Se hunden o salen hacia arriba, siendo el mejor jarrón que pueden ser. Es,
Senjuay, estoy muy agradecido de tus palabras, muy bonita tu historia, gracias por este espacio, gracias por entregarnos tanto conocimiento, tantos aprendizajes de calidad. Eh, Quedó tu número ahí, quedó grabado en el live, yo también voy a poner tus datos abajo, pero me voy con el corazón llenito y estoy seguro que la gente conectada también, y lo invito entonces a transformarnos en esa vasija que tenemos que ser, esa vasija preciosa, no una vasija lija. Estamos, si nos vamos pegando con eso, tú decías con oro, peguémonos, porque así vamos a encontrar nuestra propia belleza. No somos personas definidas, sino que nos podemos ir definiendo en el camino. Muchas gracias a todos, gracias, Gracias Senpai. a todos. Gracias Nos a ti, Rubén, estamos, por esta invitación, una hermosísima conversación. sí, chao a todos, chao. Gracias.